Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aunque la situación de la escasez de carburante en las gasolineras francesas parece mejorar gracias a la enérgica intervención del gobierno, la falta de gasolina ha obligado a muchos a hacer una pausa. Ese es precisamente el caso de nuestro invitado de hoy, el guitarrista argentino Diego Lippi, quien acaba de editar Pausa, su primer álbum en solitario. Y precisamente para hablarnos de este álbum, Diego Lippi ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Y sobre todo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a vosotros. Por supuesto, tu pausa no tiene nada que ver con la falta de gasolina aquí en Francia, ¿no? No. ¿De dónde sale esa pausa? La pausa es uno de los temas de este disco y de hecho es una pausa porque yo me estaba ocupando de mi primera hija bastante, me ocupaba mucho por las mañanas, sobre todo, luego me iba a trabajar, iba a tocar y fue una pausa, fue un momento de siesta del pequeñaja y entonces me cogí la guitarra, me puse a tocar y llegó esa primera canción. Pero es cierto que después de todo lo que hemos vivido estos últimos años, tenía mucho sentido llamar a este álbum Pausa, no tanto por solamente la canción, sino en general creo que hace falta un poco de parar, de tomar el tiempo, de relajarse, de desconectar un poco del mundo un poco loco en el que vivimos, ¿no? ¿Cuál es el oficio más difícil, el de padre o el de músico? Buena pregunta, no sé. Quizá el de músico diría, porque el de padre, bueno, aprende sobre la marcha, ¿no? Muchas cosas, hay el instinto, hay las referencias de nuestros padres a nosotros, pero hay una cosa también, una reciprocidad de amor con los pequeños que es algo único. La música considero que es un viaje mucho más solitario. Permíteme, Diego, que cuente a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1983, pero que con solo 7 años te instalas con tu familia en Madrid, tu familia que tiene orígenes polacos y ucranianos. Imagino que la guerra en Ucrania tiene para ti una importancia especial, ¿no? Toca una fibra quizás mucho más sensible que la nuestra. Sí, por supuesto. Luego es cierto que son mis bisabuelos, que ni siquiera conocí. Entonces, no diría que la cultura ucraniana o polonesa o polaca está impregnada en mí, pero sí, por supuesto, cuando ves que hay gente, bueno, luego cualquier guerra, no hay ninguna guerra que pueda parecerme válida o que sirva para algo, pero es verdad que, bueno, la guerra de Ucrania, pues enseguida, claro, pienso en mis bisabuelos y en familia que quizá ni siquiera conozco que está por ahí. ¿Habías visitado la tierra de tus bisabuelos? Todavía no. Pero me acuerdo muy bien, un día a mi padre dije, porque he visto una película, una persona que iba a recuperar sus orígenes o a ver de dónde venía, y le dije a mi padre, quizás estaría bien que hagamos un viajecito por ahí para ver qué pasa. Pero bueno, para mí mis orígenes realmente vienen de Argentina. Tu nombre artístico es Lippi, pero tu verdadero apellido es Lipnitsky. Lipnitsky. Algo complicado para una carrera musical, ¿no? Sí, por eso pero realmente no lo he decidido para el disco, sino que en mi familia nos llamamos los Lippis. O sea, es una cosa común y creo que viene de eso, porque es un apellido complicado, que todo el mundo tiene problemas para decirlo. Y no, es algo muy familiar. Para mí, Lippi, o sea, todos los mails de mi familia es nuestro nombre y Lippi después. Entonces es un poco... viene de casa. Hablando de tu familia, es cierto que la música ya estaba muy presente, que tu padre quería ser baterista. Sí, mi padre es médico. ¿Se equivocó de carrera? No se equivocó, no sé, bueno, eso no sé, pero es médico, pero le encanta la música. Yo creo que es un poco gracias a él que soy músico. Y eso, quería ser batería, quería tocar la batería y se compró, o sea, tenía el dinero para la batería, llegó a casa de su padre y dijo, papá, ¿quieres comprar batería? Y no, en casa no. Y creo que siempre lo cuenta que se comió entonces, se compró unas congas, una darbuka, no sé qué se compró, y triste en su cuarto a tocar así. Y bueno, yo cuando tenía 10, 11 años, pues fue él que me dijo si quería tocar la guitarra.
dije, bueno, ¿por qué no? Probé y aquí estoy. Tenemos esa tendencia, ¿no?, de traspasar esa frustración a nuestros Quizá, hijos. sí. ¿Qué le vas a decir a tu hija que tiene ahora 2 años? Pues ¿Le tengo vas- una de 7, casi otra de 2. La verdad que no les impongo nada. La música está ahí, mi guitarra también. De hecho, muchas veces me ha pasado de me vienen y me cortan la guitarra, no quieren que toque porque deben estar celosillas de la guitarra. Pero si viene de ellas, ahí estaré. Pero no tengo intención de empujar en ese aspecto. Creo que es importante que ellas encuentren su camino. Es interesante lo que decías, esos celos del instrumento. Muchos músicos pasan más tiempo con su instrumento que con sus hijos, ¿no? Sin Pues hablar sí. de los viajes. En Madrid vas a estudiar guitarra en la Escuela de Música Creativa. Me Ujú. imagino que da más importancia a la improvisación y al jazz. ¿Era el jazz lo que te atraía de la guitarra? Al principio no, pero es cierto que en un momento dado de la formación, porque yo empecé con mucho rock, con muchos conocimientos de músicos, o sea, aprender canciones y de pop y rock de todo tipo, pero en un momento dado, ese hambre es una necesidad muy subjetiva, pero necesitar un poco más y llegamos al jazz inevitablemente, porque la complejidad armónica, técnica del jazz exige mucho trabajo, pero es cierto que hay un momento que se quiere más. Luego también con mis años de estudio he llegado a darme cuenta que el jazz es muy libre, pero también tiene sus códigos. Y es por eso que uno de mis maestros, que todavía lo quiero mucho y todavía sigo en contacto con él, se llama Ramón Paus, es compositor de música contemporánea, clásica contemporánea, y con él he estudiado armonía y orquestación, y él me ha abierto las puertas a la música del siglo XX, clásica del siglo XX, yo qué sé, Schoenberg, eh, perdón, no me salen muchas palabras ahora, pero la música clásica del siglo XX, que es abstracto, es Ligeti, hay un mundo aparte. Y eso, y el jazz, Stravinsky, o sea, hay muchos compositores que me han inspirado mucho y sobre todo eso, darme cuenta que necesitaba más. Entonces, he llegado al jazz por buscar más y una vez que he llegado al jazz me he dado cuenta que hay otros mundos también aparte, ¿no? Ha Mucho. evolucionado mucho la enseñanza musical. Antes el jazz estaba proscrito, ¿no?, de las escuelas de música o de conservatorio. Tú has podido estudiar jazz de entrada. Sí, sí, no he tenido problema. Fantástico. Muy pronto vas a obtener premios como el Injuve en España o en varios festivales de jazz, como el de Mallorca, en Cerdeña incluso, o en Suiza. ¿Es la manera de entrar en la carrera profesional, tener unos diplomas de premios? Sinceramente creo que no. Era un grupo de amigos que nos encontramos en la escuela y que teníamos nuestro grupo y grabamos y nos presentamos a concursos y con esa intención de salir y poder tocar y tener experiencias profesionales de calidad. Pero no sé si son esos concursos que realmente nos ayudan tanto a salir, o por lo menos en mi caso no ha sido la realidad. Esos premios que hemos tenido nos han dado buenas experiencias, pero luego no me han aportado facilidad en mi trayectoria musical. Diego, en 2012 vas a instalarte aquí en París, pero me contabas que en Madrid había un buen ambiente de jazz también, ¿no?, donde Ah, tú no, tocaste. por supuesto, hay un ambiente, ¿no? Hay unos músicos, en general en España, hay un nivel maravilloso de músicos y hay grandes maestros como Perico Sambeat, no sé, por citar uno del jazz muy importante, ¿no? Pero no sé, yo tenía que salir, yo necesitaba salir, tenía que ver qué pasaba afuera. Quizás París es una ciudad multicultural, ¿fue eso lo que te atrajo? Oh, por supuesto. Luego, tengo que ser sincero, yo en un momento dado había intentado becas en Berkeley, había intentado Fulbright también, me dieron becas parciales, entonces era demasiado dinero, no podía permitírmelo. Y en un momento dado pues, pensaba en las grandes ciudades europeas, Berlín, Londres, París, y conocí una francesa en España, que estaba de viaje por ahí de Erasmus, y es cierto que se mezcló mis ganas de salir, que yo no podía más, necesitaba salir de España, quería ver qué pasaba afuera y conocer a esta persona, pues eso, en un momento de ella francesa de París o de las afueras, me decía, oye, ¿qué tal si vamos a París algún día? 6 meses después estaba aquí. ¿Qué huella ha dejado en ti Argentina? El haber nacido en Buenos Aires. Has perdido un poco el acento, ¿no? Totalmente, sí. De hecho, cuando conozco argentinos en París o conozco argentinos, me dicen, tú, ¿qué pasa? ¿De dónde vienes tú? Yo me fui con 7 años, no me dio tiempo a ser argentino por mí mismo, entonces yo he heredado a la Argentina de mi casa. Es lo que siempre explico yo en España.
Argentina estaba en mi casa. La cultura, la música, no tanto el folclore, porque es verdad que mi padre escucha música muy, muy variada, no solamente música típica argentina o tango o folclore, pero, pero bueno, está ahí, es una referencia. Los asados y el chimichurri siguen siendo cosa importante, ¿no? Pero no me dio tiempo a ser argentino. De hecho, mis amiguetes de Madrid me dicen, tú no eres argentino, eres español. Y ha sido cuando he viajado a Argentina que me he dado cuenta lo que quedaba de mí de argentino y lo que, y lo que soy de español, ¿no? Está ante los dos. Es una riqueza, ¿no? Por supuesto. La cultura. Pero he nacido en Argentina y digo con mucho orgullo que soy argentino, por supuesto. Y aquí en París te encuentras que es todavía una capital mundial del jazz, ¿no? Ah, por supuesto. Con muchas cavas Sí, sí. célebres. Sí, sí, enormemente. Y además es que hay un muy buen nivel también. Y algo que me ha sorprendido mucho, no sé qué opinas, pero la batería y el bajo, sea contrabajo o eléctrico, me ha sorprendido porque he visto unos baterías y unos bajistas en Francia o en París. He visto buenos guitarristas, he visto buenísimos pianistas, saxos, trompetas, todo lo que queramos, pero lo que más me ha sorprendido es el nivel de batería y bajo. No sé por qué, no sé de dónde viene, pero es una impresión que he tenido cuando llegué. Aluciné con el nivel de las baterías. Los percusionistas. Has trabajado mucho con Minino Garay. No mucho, me he trabajado un poquito con él, sí. No, es uno de los grandes percusionistas por supuesto. Franceses ya casi, ¿no? A pesar de eso. Sí, de sí, ser argentino, pero lleva muchísimos años aquí. Sí. He visto una foto en la que estás tocando con El Gait Benesarawi, perdona que me cuesta pronunciar. Habías tocado con ella hace algunos años, ¿no? Estamos viendo aquí precisamente la foto. Tuve la suerte de... No estuve en la gira constantemente, yo reemplazaba a otro guitarrista, pero hice unas 10 o 15 fechas y me ha permitido viajar un poco por el mundo. He hecho el Maguazín en Rabat, es un festival enorme, pero ha sido una experiencia maravillosa. Y ha sido gracias a mi amigo Damián Nueva, que es contrabajista, que él estaba en el proyecto y cuando hizo falta buscar a alguien me propuso a mí. Y esta mujer es una maravilla, no solo como cantante, es una artista, pinta, escribe, muy ecléctica y un muy buen ser humano. Y la verdad es que fue maravilloso, fue una experiencia buenísima para mí. París, la música africana tiene mucha importancia aquí en Francia y en París. Y en el fondo, bueno, es la base del jazz, ¿no? Está bien conocer la música africana. ¿Te sientes cómodo? A mí me encanta. De hecho, yo tengo un sexteto de jazz que se llama Six Aed. O sea, ya he sacado 2 discos en Spotify, porque están, entre otros, Spotify. Y tengo influencias muy claras del Magreb, de Camerún, de Senegal. Yo he tocado con grupos de Senegal y con grupos de Camerún o con el Nahua. O sea, me he impregnado todo eso y me ha influenciado muchísimo. Y a mí me encanta la música africana. Y luego pues, decimos mucho música africana, pero es como decir música francesa o música española. África es enorme, hay una enorme variedad de música y de ritmos. Pero bueno, seguimos diciendo ese estereotipo de música africana, ¿no? Y de pronto, después de haber grabado un par de discos con tus grupos, haces una pausa, que es el título de este primer álbum que estamos presentando, en solitario. ¿Vas a continuar en solitario haciendo pausas o no? Ya con esto basta. Quiero vivir el presente, intento, por lo menos, así que de momento estoy presentando este disco y estoy en muchos proyectos aparte de con otro tipo de estilo y en otro registro, pero esta música ha sido una necesidad. O sea, he necesitado componer cada una de estas canciones en momentos diferentes de mi vida y yo creo que no sería extraño que desaparezca. De hecho, ya estoy con una nueva. Hoy en día tengo un tema nuevo que estoy tocando últimamente. Yo creo que habrá una suite, como decimos en francés. Por supuesto. No solamente hay guitarra sola en este disco, hay voces como la de Alvina Lancel o también Sheila Coffey. Precisamente Sheila Coffey canta una canción que me ha llegado verdaderamente al alma. Se llama The Caregiver. Es Alvina que canta. Que es el cuidador, el que se ocupa de una persona que necesita cuidados porque está enferma en su casa, ¿no? ¿De dónde sale esa canción? El origen de esta canción es porque mi mujer trabaja en psicóloga infantil y es un trabajo bastante complicado. Imagínense que cuando ella puede encontrar a niños
pues no va a encontrar niños que van bien. Si va a verlos es porque son niños que están sufriendo. Entonces yo recibí en una de tantas situaciones difíciles que me cuenta, recibí mucha tristeza y mucho dolor de su parte, ¿no? De lo difícil que es estar del otro lado, de cuidar o de ayudar a los que sufren. Y me quedé con ese dolor en mí, se quedó impregnado y luego fui a dar mis clases de guitarra. Un alumno no vino, tuve una hora de antes libre y no sé cómo, pero puse el primer acorde de esa canción. Y empecé con el arpegio de esa canción y empecé a componerlo y no pude terminarlo, yo estaba desesperado luego por volver a casa y poder continuar. Pero es eso, es transmitir pues es un poco ese dolor el sufrimiento de la gente que ayuda a los demás. Puede ser un psicólogo, puede ser cualquiera que tenga un familiar enfermo, puede ser también un enfermero, puede ser un médico. Hay mucha gente. Yo mismo he perdido a mi madre de un cáncer y yo he vivido lo que es estar al lado de alguien que sufre, ¿no? Y no es fácil. Entonces esta canción está dedicada, y con todo lo que hemos vivido del COVID aún más, es a toda esa gente que intenta ayudar a los demás y que da todo por ayudar a los demás. Pocos se acuerdan del dolor de la gente que ayuda, de los cuidadores. Eso es, los cuidadores. Terrible. Incluso en español no hay una palabra precisamente para designarlo. No ha sido fácil encontrarla. De hecho, he dudado mucho cómo llamarla. Al final he ido por el inglés, pero incluso en francés era l'aidant, el apóstrofe aidant. El ayudante, ¿no? Literalmente, sí. Y bueno, al final he decidido ir al inglés, que era más universal. Neutral, sí, universal. Universal, por supuesto. ¿Vas a presentar el disco en algún concierto quizás aquí? Estamos trabajando en ello. Ha habido algunos retrasillos de organización, pero por supuesto estoy deseando hacerlo, presentarlo al público y también a los medios que quieran venir. Y en cuanto pueda voy a anunciar eso oficialmente. Allí estaremos. En fin, pues ya lo saben, el nuevo álbum del guitarrista argentino Diego Lippi ha sido editado por Plaza Mayor Company y está seguramente en las plataformas y ya se puede consultar. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que transmite desde Montevideo, en Uruguay, y también de la Red Tal, que reúne las televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.